el que tiene mayor punto de vista, si estamos 5 y 3 concuerdan de que es alto, se coloca el de mayor, porque quiere decir que el juicio de experto tiene mayor cantidad de profesionales con la misma opinión. Juicio de experto. Coloquen ahí, anoten eso, pueden leer también. Juicio de experto. Entonces, eso es importante entender. Aquí no hay que tengo que poner, por eso es importante si yo tengo, ponerle que de esos 86, como dijimos, 50 no cumplen. Yo tengo que ver entre eso y saber categorizar y no poner a todo alto. Porque acá sería bueno que máximo esté 10 puntos críticos. ¿Sí? Y el resto clasificarlo entre medio y bajo. Entonces quiere decir ya ese crítico que está ahí, ¿verdad? Que está por, inclusive esta documentación del sistema, yo tengo que evaluar otra vez si no es menos crítico, por ejemplo, del generador y la UPS. ¿Sí? Entonces, si yo veo que ese tiene mayor importancia sobre esto otra vez, porque es lo que está día a día haciendo funcionar el sistema, no puede haber corte, entonces esto puedo colocar en un nivel medio. Entonces, todas esas cuestiones es lo que yo quiero que tengan en cuenta, por eso quería explicarle esta parte, y esta es la carta gerencial. Este es lo que el gerente lee. Él no va a leer la auditoría de 100 páginas, de 200 páginas, no lo lee. Se va a los puntos críticos y de acuerdo a eso él va a mirar, y si quiere una descripción de ese punto crítico, va a mirar la descripción del riesgo, y si quiere saber cuál puede ser la posible solución a ese punto crítico, va a leer qué, va a leer la recomendación. Entonces, esto que yo le estoy pasando no está correcto. Justamente coloqué dos ejemplos que le falta. ¿Qué le falta a esto? Tratar de usar lo menos posible el no, ¿sí? Tratar de fundamentar mejor la descripción del riesgo y tratar que la recomendación tenga un fundamento. Ahí pueden usar la ISO, pueden usar las normas, pueden usar el COBI, que ya tienen también esos materiales de auditoría 1, que ya habíamos dado en un PowerPoint. También en esta auditoría 2 hay un resumen también de eso. Pueden tomar eso, volver a leer cada punto que se relaciona con eso para fundamentar acá. Entonces, de repente dice, acá quiero recomendar el piso falso o quiero recomendar algo de data center que yo detecté que no existe, ¿verdad? Porque es muy importante. Entonces, si yo leí la normativa 942 y ahí hay algo que yo puedo quitar, entonces como grupo quito y fundamento acá. Lo que le voy a decir es que esto no tiene que ser tampoco muy extenso. ¿Sí? Acá 3 renglones, acá un 4, 5 y acá también un 4, 5 renglones. No debe ser muy extenso, debe ser concreto. Por más que la fundamentación de repente es larga dentro de una norma, yo tengo que tratar de parafrasearlo eso y tratar de acortar. Acuérdense que nosotros, y hay que entender muy bien, esto no es un trabajo de consultoría para solucionar problemas. Esto es un examen sistemático que me va a dar un resultado positivo o negativo de acuerdo a las normas, procedimientos y las ISO aplicados para poder realizar esa evaluación. El resultado de eso lo que me va a permitir es describir, detectar un problema, ver qué tan riesgoso es el problema y qué podría ser la posible solución. Pero nosotros no le vamos a dar, no le vamos a solucionar el problema. Porque acá sí nosotros le recomendamos que ellos tienen que instalar pisos falsos. Eso después ellos van a contratarse a una empresa especializada que le venga a realizar ese trabajo. La ejecución de la recomendación va a pertenecer a otra empresa. O puede ser que me dé otra vez, si yo soy una consultora grande otra vez y me da a mí también, o a consultoras conocidas, eso ya, pero eso ya es otro trabajo, ya no tiene que ver nada con mi informe de auditoría en cuanto a la ejecución. En cuanto a la recomendación, es el pilar fundamental. ¿Por qué? Porque si yo recomiendo mal, y ellos hacen caso a lo que yo recomendé, van a tener un resultado negativo también. Entonces eso es importante como profesional entender estas cuestiones. Entonces, yo le presenté aquí
Dos esquemas, ¿sí? Pero el esquema que me gustaría que todos usen es este esquema, o sea, estos títulos, ¿sí? Pero tampoco soy cerrado. Si alguno dice, yo profesor quiero usar acá este, igual nomás yo pude identificar dentro de la implicancia y igual pude poner en mi carta credencial, tampoco yo no soy un docente cerrado. ¿Está bien? Profe, Sí, vos también dijiste en las clases anteriores que si de repente tenía un punto que resaltar de algo positivo que cumple, ¿cómo podíamos hacer en ese caso, por ejemplo, en nuestro informe? eso se coloca ya en la presentación, Ah, ok. ¿sí? En la presentación, cuando te van a hacer la presentación final, ¿sí? Aspectos positivos, o sea que es un título nomás dentro de la presentación, aspectos positivos detectados, ¿verdad? Entonces ahí se lista. ¿Cuáles son los aspectos positivos? Así como colocan aquí, ¿verdad? Entonces ahí nomás se coloca en la presentación, porque acuérdense que ustedes van a hacer, cuando se hace un informe de auditoría, ¿verdad? Si una empresa seria la que hace la auditoría, ellos piden una presentación verbal, oral, a una plenaria que elija la empresa. Entonces ahí, cuando ellos presentan esto, lo que presentan realmente son los puntos críticos, ¿verdad? En una segunda parte de su presentación, casi al final, para cerrar, porque acuérdense que va a estar caldeado. Cuando usted presenta un informe de auditoría, ¿verdad? De repente alguno se caldea, porque justo un punto le tocó a su área, a sugerencia. Entonces ahí ese de repente ese careo. Pero al final, para apaciguar lo que usted dice, lo que nosotros pudimos detectar también estos puntos positivos. Por ejemplo, que los servidores estaban en RAP, los servidores del data center contaba con los aire acondicionados, contaba con la seguridad física del lugar. Entonces pueden colocar así puntos positivos, pero puntos positivos exactos, ¿no? Y eso también por cualquier cosa, ¿verdad? Puntos principales, poner como punto positivo. Y eso se cita nomás al final ya de su PowerPoint, porque acuérdense que ustedes como grupo van a hacer, ¿verdad? Van a hacer un PowerPoint, ¿verdad? Así como yo tengo aquí, así mismo, ¿verdad? Solamente que acá va a tener su nombre de su integrante del grupo, ¿verdad? Después ya va a ir directamente ya, de repente el nombre de la empresa y ya van a colocar de esta manera solamente de los puntos críticos, ¿sí? De los puntos más críticos que ustedes colocaron, ¿dónde? En su carta gerencial. Todo lo que listaron acá, eso, pero en su PowerPoint van a colocar así, descripción del riesgo y la recomendación. Y al final, ¿sí? Aquí, al final, aspecto positivo de la auditoría. Pueden poner un título y ahí citar los aspectos positivos de la auditoría. Muy buena pregunta eso que hiciste, porque muchos ni se acordaron de eso, ¿verdad? Entonces, eso es importante. No llegué nomás todavía hasta ahí, pero eso es importante que ustedes coloquen. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Una reunión que es caldeada, que es dura la reunión porque hay varios gerentes, entonces al final le damos otra vez como un bálsamo, porque si está el presidente, le damos, encontramos estos puntos positivos, ta. Entonces ahí se apacigua la reunión de repente. Entonces es importantísimo que tengan en cuenta. Consulta hasta aquí. Por mi parte, por lo menos, no, profe. Excelente. De hecho que ustedes van a tener, como dijimos la vez pasada, ¿sí? Toda esta semana a trabajar y si hay una duda otra vez el viernes, ¿verdad? Ya aclarar todo para que esa semana puedan terminar, ¿verdad? Luego tenemos el formato ya del trabajo final. Pues coloco esto porque una vez X persona imprimió cuando era presencial, imprimió en papel verde su trabajo, ya ni yo. Sí, por eso pongo acá, color blanco. Y le dije, no, pero vos tenés que, no, pero profesor, vos no pusiste, no dijiste qué color de papel. Fíjense, o sea que uno se agarra lo que no está escrito muchas veces. Por eso coloco todo acá. El papel debe ser color blanco, tamaño A4, buena capacidad, calidad, márgenes. Tanto las márgenes, el espaciado entre líneas, el tipo de letra y tamaño de letra y la alineación. Son cuestiones ya de formato de Word. De hecho que ustedes no van a imprimir, no van a hacer nada de eso. Ustedes lo que van a hacer es
en la plataforma en formato PDF, pero tiene que estar mínimamente ordenado como dice el formato, ¿sí? Otro punto acá, para no olvidar nada más, volví a colocar ¿verdad? Es una comunicación, sí, fíjense, un informe oral para que sea eficaz debe tener, ¿qué debe tener? Entonces, esto es importante que tengan en cuenta. Es una comunicación destinada a presentar de manera clara y pormenorizada. Fíjense acá que dice, el resumen de hechos o actividades pasadas o presentes. Justamente por eso nosotros vamos, el resumen vamos a tomar de la carta gerencial, los puntos críticos nada más. Entonces, eso es lo que quería que tengan en cuenta. En la vida real, muchos informes orales de auditoría son pesados, fíjense, tediosos, sus oradores son malos lectores. Eso es lo que muchas veces, por eso yo le mandaba a firmar video. A la hora de presentar un informe de auditoría, sí, hay en el grupo, siempre hay en el grupo el que sabe hablar más, ¿verdad? Entonces, el que sabe hablar más tiene verba. De repente, en el grupo hay dos compañeros, o como profesional, usted cuando hagan auditoría, ese es el que tiene, o esas personas las que tienen que presentar. No aquella persona que se tranca todo, se pone nervioso, mete su mano en su bolsillo, toca su cinto toda la hora, no se queda, se mueve de aquí para allá, justamente lo que dice acá, el tema de la expresión corporal, el tema de no le mira, por ejemplo, cuando está exponiendo, ¿sí? Entonces, por eso es importante estos puntos, ¿sabes? Centralizarse en un resumen, ¿sí? Centralizarse en una presentación breve y concisa de los puntos críticos, centralizarse que el orador sea la persona capaz de presentar, de poder interactuar con un público que va a estar de diferentes niveles, va a ser tu público en la cual vos puedas mantener la calma, sí, porque eso es importante también, que te vengan los bombardeos, entonces como auditor saber manejar esas situaciones, ¿sí? Clareza, eso es delimitar la información a 10 puntos esenciales, lo que ya estuvimos explicando, ¿sí? Debe ser imparcial, ¿sí? No tenemos que centrarnos nosotros y a lo que nosotros nos parece nomás, ¿sí? Y lo que se vio debe ser imparcial diciendo lo que se sabe y lo que se vio. Narrar solo los hechos y no las opiniones. Por eso es importante en esa parte de recomendación colocar sobre qué fuente nosotros estamos recomendando. Ustedes van a ver, y más adelante cuando sean profesionales, revisen un informe de auditoría y verifiquen un poco si en su recomendación hay una fundamentación teórica. De 10 informes de auditoría, si uno o dos encuentra que tienen, perfectamente tenemos que estar felices. Tenemos que estar 100% felices. La mayoría ponen lo que él le parece, ¿sí? Y no hay ningún fundamento sobre normas, procedimientos. Acuérdense cuando hablamos de sistema, ¿sí? Examen sistemático, ya estamos hablando de elementos fijos que se interrelacionan entre sí. Entonces, para eso, para que un sistema funcione, tiene que estar integrado con qué, con las normas, los procedimientos, las ISO, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante que tengan en cuenta. Cumplir con los objetivos, sí. Este informe podría, o sea, puede caer toda la presentación si algo, o sea, si es que me hago nomás la imagen de que yo tengo al auditor enfrente expresando o leyendo su informe y me voy a checar el tema de la fundamentación teórica y está más pelado que... O sea, puede haber un careo fuerte ahí Claro que sí. y puede caer Fíjate su que vos, informe. fíjate que haya un máster justo yo estoy, que soy su profesor de usted. Y yo te justo me auditan como la vez pasada. Usted vio el ejemplo, justamente lo que vos decís se cumplió ahora. Es que yo le hice la crítica la vez pasada al informe de la Contraloría. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Fíjense, ¿por qué? Porque topetó con un profesional. Nadie se dio cuenta ya dónde llegó el informe. Justamente,
Y yo enseguida me di cuenta que ese informe, ese párrafo estaba totalmente mal elaborado, porque se topetó justamente lo que dice el compañero, se topetó con un profesional. ¿Por qué ellos, fíjense si ese hacía una presentación oral frente a mí, qué gusto que iba a dar. Ya entonces ese tipo, ¿Eh? ¿Eh? decapitado ya ese tipo, digo. Primero le iba a decir de dónde viene la palabra auditoría, que dice que tenemos que escuchar, oír, y nunca se entrevistó conmigo para poner ese informe. Él recogió nomás información y se fue y escribió. Nunca yo hablé con ese que hizo el informe, ni le conozco, ni no sé quién hizo, ¿verdad? Ahí lo ya incumplió con el concepto de auditoría, lo ya está totalmente aplazado, ¿verdad? Entonces, justamente, importante lo dijo el compañero. Y eso es lo que tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Sí? Lo que dice el compañero, porque fíjate que yo me vaya a hablar. Yo, por ejemplo, no soy mucho de infraestructura. ¿Para qué te voy a negar? No me gusta lo tanto, ¿verdad? Es un tema apasionante para muchos por el tema de redes y configuración. Y ponerle que hay acá alguien que entiende eso y yo me voy y doy y trato de recomendar algo según recomiendo el piso falso ahí abajo. Pero y agarra el tipo, entiende la normativa y me dice, pero ¿cuál es tu fundamentación? ¿Cuál es la norma que nosotros tenemos que utilizar para poder implementar eso? ¿En qué parte de la ISO está? ¿Dónde habla en el código sobre eso? ¿Y qué me va a quedar yo ahí? Cuadrado me va a quedar, ¿verdad? Porque no es mi área. Entonces, por eso es importante lo que dijo el compañero, que siempre como grupo y todos los auditores cuando hacemos esta presentación sean personas capaces, ¿sí? De presentar, ¿sí? Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a caer en lo que no se vio realmente, porque vamos a estar encegados frente a una situación, mientras el otro está allá y con su ojo bien abierto y con la teoría bien puesta, y yo no voy a saber cómo responder. Y a tratar de chulear, y ahí la persona encargada, el presidente o gerente general, se va a dar cuenta de que mi trabajo no sirve para nada. Así básicamente. Muchas veces también, profe, cuando vos presentas tu informe de auditoría y, por ejemplo, el otro le está trozando y nada, vos con tu informe, vamos a decirle, trozando en un sentido, o sea, en una forma de decir, ¿verdad? Y entonces él también se puede defender de ese lado y te puede cagar tu informe de auditoría si es que vos no puedes responder. Entonces él te dice a vos qué clase de auditor lo que me auditó, ¿entendés? Y ahí él se lava la mano otra vez por lo que le falta con lo que te falta a vos. Así mismo, porque yo no fundamenté justamente eso. Es que, Entonces, acuérdate. es que profesor, yo quiero añadir nomás, para mí es muy importante eso, porque justamente yo soy ese tipo tiquismiqui, no sé si es el término, pero en mi trabajo así se me cataloga porque quiero checar, inclusive, ¿para qué vamos a ir lejos? Los informes de prensa que estoy trabajando para el Ministerio de Salud, uno checa las recomendaciones y quiere ir a leer de qué paper sacó, de dónde lo que sacó este párrafo que me dice que no puedo mezclar las vacunas, por ejemplo. O sea, pues, no me quiero ir lejos nomás, pero eh, ¿cómo cruzas toda esa info? Porque si no es hablar por hablar o escribir por escribir. Y ahí es un terreno pantanoso. Y justamente eso que voy a decir es fundamental. Eso pasa con nuestra prensa. Acordate que en nuestra prensa los referentes, casi la mayoría no tienen estudio, si ustedes se dan cuenta. Todo lo que da noticia ahí, ahora están entrando estos pendejos que están estudiando, pero los antiguos son por experiencia nomás. No quiero nomás decir los nombres, ¿verdad? Pero ustedes ya saben, ya lo que están ahí por Telefuturo y todas esas cuestiones. Prácticamente porque iniciaron y por su experiencia nomás estuvieron, ¿verdad? Muchas veces vos ves esa gente que escribe en artículos también en los diarios, como dice el compañero, ¿cómo va a opinar objetivamente, verdad? ¿Qué fuente fue a consultar para que me diga esto? ¿Sí? La misma cosa pasa cuando hay la crítica también, ¿verdad? La crítica sobre el gobierno, los periodistas que hacen crítica sobre el gobierno. Ni siquiera van a la fuente muchas veces, porque escucharon o entraron o vieron algo porque dijo otro, empiezan a escribir. Entonces, ¿qué pasa ahí con la información
¿Qué pasa ahí con esa información? No es una información fidedigna. O sea, estamos cayendo en una prensa amarillista, como dice el compañero, en cuanto a que yo no pueda corroborar la fuente de esa información. Por eso es importante estas discusiones hacer, ¿verdad? Y poder que cada uno pueda opinar, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Otro que quiera opinar o quiera agregar más algo de acuerdo a su experiencia es lo que dijo el compañero también. Yo hablo mucho, no, pero no me quiero nomás escapar de lo que dijo el compañero, que muchas veces puede tomar también como armamento, ¿verdad? Como defensa, al no yo fundamentar bien y a no colocar esa teoría, de repente el otro que está del otro lado para defenderse me puede hacer esa pregunta. Y yo en el momento me puedo quedar colgado si es que no está. Sin embargo, si yo ya coloqué en un párrafo, le decía, sí, está ahí en la normativa 942, lee el tema de servidores. Ahí está. Es una norma internacional, y ya corre. Entonces ahí la persona, esto sabe, no había sido. Entonces eso es importantísimo. Otro que quiera opinar o los compañeros que quieran opinar, compañera, una a la que escuché, después nadie más. Creo que hay un micrófono que no. Otro que quiera opinar, acuérdense que nosotros tenemos tiempo. Fíjense, yo desarrollo esto en media hora y también te doy. Es importante que puedan saber ya manejarse, hablar, porque justamente eso le va a dar la capacidad, porque tengo que evaluarme como profesional. No me gusta programación, no me gusta análisis. Este tema de auditoría es una buena salida de trabajo. Y hay plata en eso. Yo sé porque yo tengo amigos que están trabajando, conocidos que están trabajando y se dedican solamente a la auditoría informática. Tiene más plata que yo. ¿Para qué le voy a decir, verdad? Entonces, se manejan a un nivel de vida, a otro nivel, ¿verdad? Entonces, eh, es una buena salida. Entonces, es importante cumplir, por ejemplo, el número 3 dice, cumplir con los objetivos que se persiguen a través de diversas fases, como la de estimular la atención de los destinatarios a través de la introducción, romper el hielo. Esto también es importante cuando yo estoy y a presentar un informe de auditoría. ¿Sí? No es que yo ya me voy para la hora y ya me voy todo con mi corbata y serio ahí. No, hay que hacer una pequeña introducción, ¿verdad? Si la reunión es para las 9:30, nosotros 9:15 ya tenemos que estar, ver en la sala de reunión, hablar con las personas que van llegando, tratar de interactuar, ser jovial. Eso no quiere decir que mi informe va a ser subjetivo en mi presentación, no. Justamente lo que dice es romper el hielo, porque si no, acuérdense que la gente que va a venir a escuchar un informe de auditoría, ya viene los llantiras. Ese auditor no va, justo en mi área si toca, ya viene con esa mentalidad de defensa. Nosotros eso tenemos que romper. Sí, justamente, profe, cuando va a dar auditoría siempre los muchachos dicen, ahí viene lo peor, se avecina lo peor. Así mismo. ¿Sí? Ya todo tiene miedo. Creo que esta Sí, unidad de Victoria. A mí profe, pero eso auditoría, justamente ¿verdad? se da, disculpa, profe, justamente eso da, ese panorama se da cuando uno no está preparado, o sea, cuando no hay documentación necesaria como para poder encarar justamente ese proceso. Entonces, yo te puedo decir en mi caso que a veces nosotros recurrimos a auditores externos como para que nos puedan ayudar en la elaboración de manuales y otras cosas. Y ahí zafamos en esos casos. Así mismo. Entonces, es importante eso ya como una consultoría otra vez, ¿verdad? Recurrir, ¿verdad? A esos profesionales externos, ¿verdad? Ahí que tienen que haber sus costos, ¿verdad? Pero fíjense cómo es importante esta parte de romper el hielo, ¿verdad? Porque ya, como dice el compañero, ya vienen, muchas veces no están ya preparadas esa gente, ya viene con temor. Entonces busca toda la armadura de defensa que pueda tener, ¿verdad? ¿Cómo se va a defender al momento que yo voy a estar? Entonces mejor nomás no chocar contra esas personas, entonces, romper el hielo y al presentar decir que esto es un trabajo, ¿verdad? Que lo que se quiere acá no es evidenciar básicamente evidenciar la mala estructura de la empresa ni nada por el estilo. Lo que nosotros queremos es emitir un informe que le pueda ayudar a la empresa a seguir creciendo tanto sus procesos operativos, procesos gerenciales,
en cuanto a lo que es la tecnología, cómo se integra la tecnología con esos procesos operativos, con esos procesos gerenciales. Entonces ahí yo ya, ¿qué estoy haciendo? Estoy rompiendo el hielo. Porque si yo vengo a decir, bueno, nosotros hicimos un examen sistemático, ahí lo ya, examen, la palabra es un poco chocante, lo ya, ¿verdad? Sí, ya, nosotros hicimos un examen sistemático y lo que queremos es presentar los puntos críticos. Ahí si yo entro así como auditor, ya la audiencia ya así ya va a estar por mí, ¿verdad? Sí, porque este va a decir todo lo malo, ¿no? Entonces lo que queremos es presentar algunos puntos que pudimos detectar que va a permitir que la empresa pueda ir mejorando, ir creciendo, ir automatizando algunos puntos, integrando nuevas tecnologías, integrando nuevos procesos, nuevas documentaciones, etcétera, etcétera. Fíjense cómo yo estoy encarando de diferentes maneras. En vez de decir que hoy hice un examen, presentar un resultado de un examen sistemático, voy a presentar un producto que le va a ayudar a la empresa. Entonces, en ese momento es importante mencionar que tenemos que tener toda la mente abierta para que todos podamos colaborar y poder aceptar estos puntos que pudimos evaluar con el equipo auditor. Entonces, ahí ya se entra a presentar, ¿verdad? Entonces, en el momento de presentar tiene que ser una persona que sabe hablar, ¿verdad? Para no chocar con el auditorio. Entonces, eso es importante. En pocas palabras, para rendir un informe en forma eficaz se hace necesario combinar de modo creativo lo oral, entienda bien la verba, corporal, eso que yo le estaba diciendo, Ani PQE, después vende bolsillo, los muchachos queremos meter la mano en el bolsillo, tocarnos el cinto, poner bien nuestro cinto, ¿verdad? Y metemos la mano en el bolsillo y las chicas sí que se mueven mucho con su taco, viene, va, entonces ese movimiento, evitar eso, o no le mira mira abajo, o mira nomás su presentación, no hay esa interacción, esa conexión visual, intelectual, ¿sí? Esa intelectual. Si yo voy a hablar de piso falso, voy a hablar de generador eléctrico, voy a hablar de UPS, tengo que conocer el funcionamiento de eso. Técnico, ¿sí? Técnico, todo lo que tenga que ver, ¿sí? De cómo va a seguir o cómo se va a seguir con la recomendación. Estético, de la forma de presentar. No pongo un PowerPoint ahí todo negro que no se entiende nada. Y metodológico, el camino que se sigue, el camino que voy a seguir, el camino que voy a seguir en base a, a las normas, los procedimientos, las ISO. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo coloco en mi recomendación texto de ISO, texto de normas, texto de políticas, texto de procedimiento, tengo que saber qué camino sigue eso. Si yo hablo, por ejemplo, de la seguridad física, ¿cuál es el método? ¿Dónde está el método del camino a seguir? Eso está en la ISO 27001, ¿verdad? ¿En qué parte? Entonces, todo eso es importante mantener. Entonces, acá juega un conjunto de cosas que el auditor debe tener para que pueda dar un informe de auditoría que más allá que un examen sistemático sea provechoso para la empresa o la institución a la cual yo le estoy vendiendo ese servicio de auditoría. Acuérdense que a mí me están pagando, entonces yo tengo que dejarle algo a la empresa, algo que le sirva, que para cuando el próximo año venga y yo informé 50 puntos que no estaba balanceado con las normas, con los procedimientos de la ISO, por lo menos pueda encontrar un 50% de eso ya cumplido con las recomendaciones que yo di. No esperen que van a cumplir el 100%, pero si encuentro un 50% para el próximo año, acuérdense que ya voy a informar solamente ya 25 y a 2, 3 años esa empresa puede estar totalmente normalizado en todos sus procesos, ya sea operativos o gerenciales, alineado a qué? Alineado a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, ¿sí? En una forma visual hacia la misión y hacia la visión de la empresa. Entonces, eso es importante que tengan en cuenta.
Eso es simplemente, esto no van a encontrar porque esto justamente quería darle a lo que participamos hoy en clase. El material está alzado hasta aquí, ¿verdad? En la plataforma. Esto ya le agregué nada más hoy para que justamente pudiéramos retocar. Entonces aquí cerramos la elaboración del informe, la elaboración de la carta gerencial y la elaboración de la presentación final y cómo debo presentar. Entonces eso es importante que tengan en cuenta. ¿Hay una consulta sobre esto? Parece que 3 alumnos nomás tengo. Tengo nuestro delegado, Reyes y el otro compañero que estuvo hablando. 3, 4 alumnos nomás tengo. El resto o se conectaron y dejaron ahí en silencio nomás y están haciendo otras cosas. Estamos todos por acá, profe. Están todos. No te preocupes. Ya, perfecto. Hay un com- Claro que sí. Sí, claro que por WhatsApp, claro que sí, pueden ir preguntando. Si no le respondo enseguida, una vez le respondo después, 1 hora después o 2 horas después. Una vez yo estoy en línea, pero una vez estoy con el WhatsApp del trabajo, ¿verdad? Entonces, de repente no crean que le dejo en visto o algo, porque uno, una vez se enojaron, no, por eso me dejaste en visto, no, no es eso, sino que tengo también WhatsApp de grupo de trabajo, entonces que trabajamos mucho con eso, ¿verdad? Y muchas veces estoy respondiendo eso y no reviso porque sé que es del alumno y que puedo revisar la noche de repente. Entonces, no quiero nomás que se enojen eso, pero 100% pueden consultarme por WhatsApp, ¿verdad? Sin problema. Pueden consultarme eso por WhatsApp. Si tienen alguna duda como grupo o algo no están entendiendo, entonces sí, problema pueden consultarme. Pueden llamar también, ¿sí? Si me van a llamar, prefiero que me llamen entre las 5:30 y 6. ¿Está? Entre 5 y 10 y 6, porque después de las 6 ya tengo otra vez clase. Entonces por llamada también le puedo dar más instrucciones. Ustedes graban mi llamada y después le hacen escuchar al grupo o lo que sea. Entonces también eso es una buena técnica también, ¿verdad? Algunos hacen eso, ¿verdad? Audio por WhatsApp no me envíen. Eso sí que no, porque no puedo escuchar muchas veces en las reuniones, no. Entonces sí le voy a pedir que me consulten así escriban por WhatsApp, pero audio no me envíen. Y si quieren hablar conmigo, sí me llaman en ese horario y yo le voy a responder sin problema. Inclusive podemos hacer una llamada en conjunta con el grupo en ese lapso de tiempo, entre 15 20 minutos. Si hay unas dudas, entonces podemos consultar. Todos escuchan ahí, ¿verdad? Entonces, la tecnología hoy nos ayuda a que se pueda hacer llamada en grupo, ¿verdad? Entonces, toda esa cuestión sin problema. Tengan en cuenta eso, que siempre estoy disponible. Solamente que me hacen más. No en el momento que ustedes me envían, yo les respondo, ¿verdad? Entonces, no quiero que se enojen. ¿Alguna otra consulta? Profe, esa parte de los puntos que nosotros tomamos del chequeo ese que vamos a hacer, de Sí. que está actualizado, que no está actualizado, solamente los puntos que no cuenta, yo voy a hacer en la diapositiva. No. O vas a, por ejemplo, aquí. Bueno, desde el principio, por ejemplo, de ese organigrama de TI está desactualizado. Igual tenés que hacer qué pasa si está desactualizado. Tenés que describir la problemática. El nivel de riesgo a lo mejor no va a ser alto, va a ser cuando está desactualizado, va a ser bajo, ¿verdad? Porque existe algo, solamente que falta actualizar, ¿verdad? Tenés que describir también el riesgo y tenés que recomendar también. Igual, todo, no solamente lo que nos dispone, ¿está bien? Punto Igual por de punto. punto por punto. ¿Cuándo nos Ok. vas a informar, por ejemplo, si vos preguntaste acá, por ejemplo, el 4 manual de funciones dispone y te dice dispone y actualizado? Entonces, este se va a marcar acá y no hace falta informar sobre ese punto.
¿sí? Porque tiene Ok, luego, ¿sí? ok. Solamente no se informa cuando se posee o se tiene ese punto, está correctamente ese punto. Pero, por ejemplo, este te dice dispone, pero acá te dice dispone y está desactualizado en este segundo. Entonces, este no vas a informar, pero este sí vas a informar. Y a lo mejor si dispone, está desactualizado, su nivel de riesgo puede ser bajo. Inclusive no hace falta ni que sea miedo. Tiene una estructura que falta actualizar, que nadie le va a robar su data ni nada porque su manual de procedimiento de TI no está desactualizado, ¿verdad? Entonces, un nivel de riesgo bajo, ¿sí? Pero igual se recomienda que se tiene que actualizar. Excelente tu pregunta, muy buena tu pregunta, porque eso justamente había con otro grupo también que confundía eso. El grupo anterior del año pasado informado solamente lo que no dispone, no. Y después revisé el papel de control y vi que muchos puntos decía que disponía, pero estaba desactualizado y eso no elaboraron. Entonces, para que no haya esa confusión, es buena esa pregunta que hiciste. Otra pregunta que tenga otro. Acuérdense que sí. Yo tengo tres así clasificados: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. Yo no sé si eso coincide con, con la lista de riesgos a sopesar por cada ítem. Podés usar eso. Podés usar inclusive, hay uno que categoriza en cuatro inclusive. ¿Sí? Hay uno que categoriza en cuatro, nosotros en tres no vamos a categorizar. Luego puede categorizar con ese nivel de riesgo, ¿verdad? Si quiero usar esa categorización, se puede usar. Yo acá elegí la más sencilla nomás, ¿verdad? Para no complicarle a los compañeros y que la categorización se haga por juicio de experto, ¿verdad? O sea que se mida por juicio de experto bajo, medio o alto, ¿sí? Hay otro que da cuatro opciones, ¿sí? No me acuerdo ahora que era bajo, medio y daba otro en el medio y alto después. O sea que en cuatro estaba categorizado. ¿Sí? Pero nosotros vamos a usar bajo, medio y alto. O si vos querés categorizar con los que mencionaste, también se puede usar sin problema. Pero se hace con juicio de experto. No vamos a usar esa. Fíjense que cuando hablábamos de nivel de riesgo, se usa la matriz, ¿verdad? Entonces hay una matriz donde se puede ver la probabilidad del impacto y se quita inclusive ahí por una numeración, ¿verdad? En una matriz, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a hacer ese nivel, ese tipo de nivel de riesgo, ¿sí? Vamos a hacer por juicio de experto nomás. Genial, gracias, profe. Profe, Excelente. Sí, viste que yo en mi cronograma, el relevamiento, somos 4. Yo dividí que en el relevamiento se hizo una visita primero, luego se hizo la entrevista y la entrevista dividimos esos 80 y tantos puntos que diste, nos dividimos entre los 4 como para hacer en puede un día. proyectar, puede Sí, proyectar. Vamos a ahora mirar. te muestro. Vamos a mirar eso. Está bien, me gusta así cuando muestran ya. Mm, ¿qué, profe? Ahí. Ahí está. Sí. Por ejemplo, la visita que se hizo, Sí. la entrevista, nos dividimos el papel de control 20 y algo cada uno. Perfecto. Después acá lo que me quedé con el análisis. Sí. Y esa es la que van a hacer. ¿Qué tiempo le va a llevar poner la descripción del problema desde fecha hasta fecha nomás? ¿Quién le va a corresponder a hacer? De hecho, que van a hacer? Van a poner todo su nombre, ¿verdad? Solamente te voy a poner desde fecha hasta fecha de esto y las recomendaciones. Nada más que eso. Ok, y en este informe Y final, ese es el lo informe mismo. final, es lo mismo también. ¿Cuándo van a elaborar su informe final, verdad? Puede ser directo nomás ya informe final, ¿verdad? Aquí en vez de plan operativo colocan carta gerencial, ¿sí? Y informe final, ¿sí? Ahí Ok, pueden colocar informe final primero. Informe final.
porque del informe final sale la carta gerencial. Ok. Informe final. Y abajo carta gerencial. Y el último presentación en plenaria, que es la presentación que ustedes van a hacer. Ok. Gracias, profe. Ahí está. Este es un ejemplo. Andate por otra arriba. Para estar por demasiado, Reyes. Espera que no, profe, disculpame. Se va a contar, ¿verdad, Reyes? Ahí, No ahí quiere está. mostrar su trabajo. No quiere que nadie me No, no, este bien. billete de idea. Este, por ejemplo, es una buena, este es un buen cronograma porque acá ya se dividen ya los puntos, ¿verdad? Del relevamiento. Entonces, como le estaba diciendo, ¿por qué es importante? ¿Por qué la división de estos puntos? Inclusive no hace falta que sea correlativo el día de mañana cuando ustedes sean profesionales, porque hay dentro del equipo de técnico que de repente entiende más sobre el organigrama, otro, entonces se agrupa todos los puntos que corresponde a ese experto, ¿sí? Por ejemplo, el experto 1 maneja todo lo que es base de datos, red y maneja documentación del sistema, entonces él se encarga para la entrevista. Un grupo de preguntas, ¿verdad? Le corresponde a la parte de análisis. Otro grupo de preguntas le corresponde, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la seguridad. Entonces, por eso es importante, por más que se hizo acá correlativo, es importante esta metodología utilizar, pero cómo utilizar esta metodología el día de mañana cuando ustedes sean profesionales es agrupar por el conocimiento intelectual de cada uno, ¿sí? Entonces se agrupa por eso y se va presentando. Por eso me parece muy interesante agrupar estos puntos así como presentaste, y esa es la sugerencia que le doy el día de mañana, cuando esto es académico ahora, el día de mañana cuando ustedes ya formen su equipo de auditores que se manejen de esa manera. ¿Ayer? Excelente, eso no me quería. Gracias por tu cronograma. Espero que los otros grupos estén todos así también, ¿verdad? Igual nomás, no importa. Mostrar igual no. Ya, sí. No hace falta lo que sea igual. Eso es lo que me parece muy importante cuando hay esa diversidad de producción, no de reproducción. Porque si ella, por ejemplo, ella proyectó ahora y los otros grupos ahora copian y hacen así mismo, ya es una reproducción nomás. Ya, puedes proyectar nomás. Es lo que no quiere mostrar Ina, profe. Parece que borró alguna cosa cuando me mostrar. Está. Ujú. No, está bien. Ese ya es el seguimiento de tu cronograma. Ahí, por ejemplo, es importante, por ejemplo, agregar, ¿verdad? Agregar esa columna también, ¿verdad? Porque es importante ir cargando, este es un cronograma. Atiendan bien los dos cronogramas que vimos. Acá hay dos tipos de cronograma. Acá vemos un cronograma macro, ¿sí? Y allá vimos un cronograma micro. ¿Qué quiere decir? Este es un cronograma general y allá de la compañera es un cronograma más específico ya. Los dos son válidos, ¿sí? No hace falta que los dos cronogramas también estén, ¿verdad? Eso depende ya del cliente. Si el cliente te pide y te dice, ¿sabes que yo quiero un cronograma de cuáles son los puntos que van a evaluar y en qué fecha se va a evaluar esos puntos? Entonces, este es tu cronograma macro, vas a tener que desglosar en un cronograma micro. O el cliente te le puede decir a ella, sabe que sintetizame tampoco tu cronograma. Entonces ella va a tener que elaborar que un cronograma macro, porque ya tiene su cronograma micro, para presentar que es este que está aquí. ¿Está? Entonces, los dos son válidos, es interesante. Yo no le pido los dos cronogramas, pueden usar cronograma macro como está acá, o un cronograma micro como tiene la compañía. ¿Bien? Excelente.
Fíjense, es importante que vayan presentando su trabajo. Algunas cosas apuran ya, ¿verdad? Yo sé que es viernes. Yo también ya, a mi hijita me está gritando ahí, papá, me está gritando. No sé si se escucha una vez ahí, pero está golpeando ya la puerta, ¿verdad? Porque todo el día no estoy, ¿verdad? Sé que viernes a esta hora ya quieren descansar, todo. Es importante que por lo menos podamos hacer esta integración, ¿verdad? Yo doy una charla de 30, 40 minutos y después ustedes vayan mostrando, porque acá ¿qué aprendimos? Ustedes como auditores reciencitos aprendieron que pueden usar un cronograma macro y pueden utilizar un cronograma micro para presentarle al cliente. Pero si el cliente quiere que tenga los dos, ya saben elaborar. Vieron el ejemplo del compañero y vieron el ejemplo de la compañera. Entonces, por eso me parece muy interesante. Y un punto fundamental que estaba en ese cronograma también es el seguimiento de ese cronograma, que básicamente está en una columna de observación, ¿sí? Porque ahí vamos a tener entrevistas que fueron canceladas, entonces hay que reprogramar otra vez ese cronograma, ¿verdad? Para otra fecha, esas actividades o esos puntos hay que volver a reprogramar. Entonces eso es importante tener en cuenta. Otro grupo que quiera mostrar o que hizo. Acuérdense que eso es examen final, señores. Ustedes están riñendo. Bueno, entonces para los grupos que nos hicieron, le voy a pedir por favor que sean así como estos dos grupos que Profe, puedan mostrar. una Sí, consulta. sí, Yo no tengo acá en mi máquina el documento, pero tengo una duda. sí, Bueno, viste que en uno de los puntos habla sobre las contingencias que debería de tener o preguntas sobre las contingencias de las dentro de la empresa. ¿Qué pasa, profe? ¿Cómo yo puedo contestar una parte? No me acuerdo bien de la pregunta, pero hablaba sobre la documentación de eso. ¿Qué pasa? La empresa está preparado, tiene, vamos a decirle, tiene planes de contingencia, por ejemplo, en una parte en los servidores. Tiene la parte de contingencia que tiene un segundo servidor, ¿verdad? Que cuando cae uno, el otro funciona automáticamente con relación a eso, por ejemplo. ¿Qué pasa si la empresa en sí no tiene esto documentado, tampoco tiene un plan, vamos a decirle, de lo que podría hacerse o de lo que podría suceder? En eso, ese bueno, caso, por eh, ejemplo, que estoy un poquito con duda. no, y eso, ahí he encontrado, en un punto he encontrado algo positivo y algo negativo. Lo positivo es que tienen, pero lo negativo es que no cuenta con la documentación, entonces igual se informa, entonces igual se pone la falta de documentación, entonces en tu presentación tenés que relacionar el punto positivo con ese punto que vos informaste. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Se ha observado dentro de la empresa que cuenta con la contingencia en la sala de servidores. Entonces, ese es el punto positivo. ¿Qué es lo que no tenés? La documentación de eso. Sí, es lo que vos me explicaste recién, sí, eso es lo que me explicaste. ¿Estoy en lo correcto? Sí, profe, ese mismo es. O sea, la empresa está preparada para Claro. distintos casos, ¿verdad? Pero no tiene nada de documentación. Nosotros le preguntamos al cliente o a la empresa en este caso y no tiene nada documentado. Me dicen, no tenemos documentado, pero te podemos mostrar qué es lo que hacemos. Y nos hizo una demostración. Apagó un servidor, desconectó uno, trabajó el otro sin problema. Los usuarios ni notaron nada con relación a la privacidad y cosas así. Está genial, pero no tienen un documento formal con respecto a todo eso. Excelente. Y fíjese el aporte que vos diste ahora por hablar. Ese es justamente que hablaban del informe, de esa teoría que nosotros dimos, que dentro de un punto puede haber algo positivo y algo negativo también. Entonces, en este caso encontramos lo positivo es que ellos tienen, si ocurre algo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es un punto negativo en cuanto a las documentaciones? Acuérdense que esas personas, si salen y quieren entrar otra persona, solamente lo que manejan y lo que están en ese momento son los que manejan realmente ese plan de contingencia. Porque ellos a lo mejor lo implementaron, ellos lo hicieron, pero no tienen ninguna documentación y eso es un riesgo. Si hay fuga de estos profesionales, ¿verdad? A la competencia, ponerle que se va a una competencia, una empresa que le pide más, ¿verdad? Le da más plata, ¿verdad? Entonces,
¿qué va a quedar? Esos puestos van a quedar sin documentación. Entonces el que entra, ¿cómo va a poder sobrellevar eso? Si es que hay que hacer algunas configuraciones o hay que actualizar algunas, porque acuérdense que la tecnología se va a actualizar. Entonces, sí encontramos un punto positivo y un punto negativo. ¿Está bien? Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo se procedería en el caso, por ejemplo, en que audite, por ejemplo, un área específica, que sería lo que sería el área de infraestructura y no cuenta con un documento, o sea, no cuenta con los documentos necesarios, es muy deficiente el documento que te puede ya facilitar? En esos casos, ¿cómo uno puede llegar a una conclusión o poder dar una recomendación como para poder brindarle una ayuda en ese caso? Y en ese caso, si es data center, la norma 942 y otras normas que hablan sobre data center. Directo, eso tenés que ir a consultar, ¿verdad? Ahí está todo lo que tiene que tener tier uno, tier 2, hasta tier 3, ¿verdad? Que son los niveles de data center que vos tenés para poder dar esa sugerencia, esa recomendación, porque tiene que ser técnico, ¿entendés? No puede ser subjetivo esa recomendación. Tiene que ser bien técnico lo que vos vas a sugerir. Entonces, tenés que ir a leer esas normas y en base a esas normas vos te vas, lo que vos observaste, compararlo con lo que dice la norma. ¿Sí? Y la norma vos te va a decir qué se tiene que hacer, no lo que vos sabes, sino la norma no te va a decir que tiene que tener esto. ¿Entendés? Entiendo, profe. Y eso también aplica con respecto, por ejemplo, a los procedimientos en el área de TI. Hay que siempre fijarse en las En el normas para COVID, poder... en este caso, en nuestro COVID, ¿verdad? En nuestra columna vertebral, ¿sí? Y la norma ISO, ¿verdad? Que habla sobre seguridad de la información, la 27001. Profesor, muchas gracias. Excelente. Este es lo bueno de esta auditoría, es que no tienen que tratar de adivinar nada y tratar de recomendar ustedes según su parecer, sino que está todos esos puntos, está en la teoría y en las normas. ¿Está bien? Pudo ser corroborado. Pero Así mismo. lo que quiero añadir y comparto mucho lo que dice él es que cuando yo me fui a la organización donde estoy trabajando a, a tratar de adquirir los documentos, etcétera, en mi caso muy particular, nosotros trabajamos con el Estado prácticamente, con los ministerios y los hospitales. Y a nosotros el ministerio nos encarga trabajo y trabajo de desarrollo, para ser más específico, de desarrollo y alguna que otra de infraestructura. Y sucede que nosotros no tenemos ninguna documentación más que la que nos da el ministerio y a veces solicitamos documentación, por darles un ejemplo, UML o DER o algún prototipado de alguna interfaz o se va a añadir algún servidor y directamente no recibimos, pero igual nos la ingeniamos para construir ese feature, ese avance. Y Así mismo. prácticamente cuando me voy a los ítems a sopesar los 84 y pico de ítems y cuando luego me voy a conversar con mis compañeros, digo de que, o sea, le explico con la verdad, no tenemos documentación, pero bien, así mismo está, así está la cosa. Transparencia total. Y yo no sé si eso es preocupante o no, porque Y pues, es preocupante ahí en el punto de que vos decís, ¿verdad? Y ahí donde hay que hacer la auditoría. ¿Quién le provee a ustedes? ¿El ministerio de? ¿Me dijiste? ¿Ministerio? ¿Qué ministerio es? Y bueno, entonces ahí el departamento de TI está bastante, si le aplicamos este 86 puntos, vamos a detectar, ¿verdad? Porque ustedes toman insumos de ahí, pues, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el núcleo? En la Dirección de Tecnología e Informática del Ministerio de Salud, ahí donde ustedes le están proveyendo la información, ahí hay que aplicar el papel de trabajo y ahí te vas a dar cuenta de muchísimas cosas, ¿verdad?
conseguir. A veces nuestra organización se encarga otra vez de comprar los materiales porque el ministerio, ¿sabe lo, profe, la historia del Sí, Estado que nunca sí, hay sí. dinero para insumos? No, yo sé porque fíjense que en el ministerio donde yo estoy también, justamente un alumno hizo la auditoría de esto y prácticamente más del 50%, del 60% no cumplía, ¿verdad? Con las normas, ¿verdad? El grupo anterior que estaba hizo ahí donde yo estoy, ¿verdad? A la dirección de BTI, ¿verdad? Entonces, yo sé cómo se maneja las instituciones es pública y institución grande, ¿verdad? Entonces, en cuanto a estas normas, ¿verdad? Si nosotros la aplicamos, bastante, muchas veces no se ajusta a nuestra realidad, ¿verdad? Pero es lo que dice la norma, es la que tenemos que respetar. ¿Sí? Un ratito. Era urgente, ¿no? Bueno, pero fíjense, eso es importante, ¿verdad? Justamente esto, yo de donde estoy hace 9 años nunca he visto que se hizo una auditoría, por ejemplo, auditoría informática, ¿verdad? Entonces, en las instituciones públicas generalmente se auditan otras cuestiones que a ellos les interesa más, que es la parte de dinero y todas esas cuestiones, pero a nivel de tecnología muchas veces no hay un órgano rector que dice que cada año se tiene que auditar el departamento. Contraloría se va y hace ese informe IWA de auditoría, ¿verdad? Pero deja mucho que desear, ¿verdad? Porque tampoco no te deja para mejorar, ¿verdad? Te observa, fíjense ese párrafo que yo le mostré, por ejemplo. Ahí observó, pero no recomendó con nada, observó nomás. Dijo todo lo malo y no dijo cómo se podía o qué se recomendaba para que se pueda seguir avanzando, ¿verdad? Entonces es importante, pueden tener en cuenta y tu experiencia, ¿verdad? Porque conozcan también los compañeros cómo se maneja lo que están en el sector privado, ¿verdad? Cómo se maneja dentro del sector público, ¿verdad? Por eso es importante eso que compartiste. Profe, tengo otra consulta. Sí, Bueno, yo tengo acá en pantalla, ahora mientras vos estabas hablando, abrí, ¿verdad?, mi documento en esta computadora y te quiero sí, mostrar algo, pero es con respecto a lo que yo te pregunté nada más. sí, abrí Y, nomás. y Oye, tengo, Proyectana, sí, aguantame Proyectana un nomás. ratito que se forza la tecnología. Al lado de la cámara está para proyectar. Al lado de la camarita. Hay una Profe, pantallita. por suerte existe la norma como para que puedan guiar en esos casos más urgentes, porque a veces, inclusive cuando un departamento no cuenta con las documentaciones necesarias y necesitan de forma urgente, por suerte hay un respaldo como para poder ejecutar una rápida solución. Claro que sí. Eso es fundamental, ¿verdad? Esas ya están escritas, pues, por profesionales, ¿verdad? Altamente capacitados por juicio de expertos. ¿Tu Profe, pregunta cuál era? ya se ve, profe, esa Sí, parte. se ve ya, se ve ya. Bueno, viste que yo te hablaba sobre esto en la disponibilidad de un plan de contingencia. Viste que las opciones son bastante interesantes, ¿verdad? Dice que habla sobre la disposición de un plan de contingencia sobre que describa los pasos a seguir en caso de contingencia. Y ahí Sí, nosotros hablamos con los jefes, ¿verdad?, encargados y nos mostró, sí, hay un plan de contingencia. Tenemos esta parte que sería la parte de servidores, ya que ellos utilizan, ¿verdad? O sea, trabajan más con servidores con respecto a sus clientes. Ellos no pueden fallar en su servidor. Y sí se dispone un plan, pero ¿qué pasa? No está, por ejemplo, en documentación eso. Solamente lo que se hace es, el encargado va y ve la situación del servidor en sí, ¿verdad? Que está, obviamente está muy capaz de hacer muchos trabajos y tiene como plan de contingencia muchas cosas, pero ¿qué pasa? No documentó esa parte, solamente se habla de la parte verbal. Y como digo también, el cliente, o sea, la empresa en sí, ellos nos había mostrado y nos mostró de la parte interesante, ¿verdad? Desenchufó uno de los servidores y nos mostró que el sistema siguió funcionando en todas las áreas y cosas así, ¿verdad? Eh,
a lo que iba era la pregunta, ¿verdad? De cómo se realizaría, por ejemplo, el informe en esta parte que ya me contestaste, ¿verdad? Pero Ahí vas a poner, por ejemplo, en ese punto 80. Haz un poco un blog de nota ahí. Un blog de nota abrí. Vamos a ya hacer ahí está, para profe, ya ver. está abierto. No sé si estás viendo, pero ya habría. Decime nomás. No, para mí que no compartí. Igual nomás acá, dale enter ahí arriba, entre el medio de 80, encima de ese. Arriba, ahí. Bueno, no Ahí me vas dio. a poner, Decime entonces, nomás, ¿cómo se profe, va que a ya no está llamar? por ahí. ¿Cómo se va a llamar tu punto ahí? Te vas a escribir, ¿sí? Inexistencia de la documentación del plan de contingencia. ¿Sí? Inexistencia Sí, ¿sí? de la documentación del plan de contingencia. Entonces, ahí que vas a ver su nivel de riesgo, ¿cómo puede ser? En ese caso puede ser medio, ¿sí? sí, Entonces, ¿cómo vas a describir el riesgo? El riesgo vas a describir que cuando no existe una documentación puede haber fuga de... Yo te decía así nomás y voy a escribir después bien, ¿verdad? sí, Fuga de profesionales, que cuando entran los nuevos profesionales no van a tener las documentaciones para seguir con el plan o ejecutar el plan de contingencia si ocurre un riesgo con resultado negativo. Entonces, eso es importante colocar. Eso es uno, si no existe documentación. El sí, otro puede ser el desconocimiento, por ejemplo, de personas que se integran al equipo de trabajo nuevo sobre el funcionamiento del plan de contingencia. ¿Qué quiere decir? Está esta persona ya hace 10 años, ¿verdad? Y él maneja el plan de contingencia sin documentación. Y la empresa mete otra persona para que le pueda ayudar a este. Pero este, al no tener ya se nota que es celoso porque no puede ser que no documente. Como un plan de contingencia que está documentado. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a tener a este como secretario y no le va a contar todo en qué consiste su plan de contingencia, porque él es el que conoce, o dos, tres personas nomás, lo que maneja el plan de contingencia, y esta persona siempre va a conocer lo que ellos le cuentan nomás. Entonces, sí. salen esta persona, se queda esta persona nueva y ocurre un hecho que durante estas tres personas estaban, no ocurrió ese evento y esta persona no sabe cómo solucionar porque nunca a esta persona le mostraron cómo debe ejecutar su plan de contingencia cuando ocurre ese evento. Está lo que te digo. Entonces, Sí. todo eso que yo te estoy diciendo, si está grabando, entonces eso vos podés describir ahí como nivel de riesgo en forma textual. Entonces, cuando vos recomendás, vas a buscar la importancia, ¿sí? de la documentación de un plan de contingencia. Sí, eso hay teoría sobre eso, entonces ahí le recomienda. Se recomienda que el plan de contingencia, ahí vos podés poner, se ha observado que existe un plan de contingencia ejecutada, la cual necesita de su documentación para cerrar con el círculo específico de un plan de contingencia. Por la importancia de la misma, y a ella le pone ya una teoría. ¿Entendés? Fíjense. Entonces, ahí mencionaste punto positivo que ellos tienen en cuanto a la ejecución de su plan de contingencia. Funciona su plan de contingencia, pero lo único que le falta es La, documentación. la ¿Está bien? documentación. La Sí, documentación. profe. Y, por ejemplo, yo debo de hacer esto que me estás dictando, ¿verdad? A grandes rasgos, en otras partes de este documento, ya que, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, si mal no recuerdo, hablaba sobre el tema de la contratación Sí. de alguna empresa terciarizada que se encarga de la parte de TI, ¿verdad? De la gerencia de TI. ¿Qué pasa? Esta empresa lo que hace es, tiene una persona indicada que es terciarizada, pero no contratada. Es decir, él maneja todos los servidores, él maneja toda la parte de infraestructura, él maneja toda la parte de cableado de punta a punta a la empresa, pero no pertenece a la empresa. Solamente se le llama cuando hay algún problemita por ahí y se le paga por las horas o por el trabajo que hizo. En esos casos, por ejemplo, yo debo de Igual tenés que informar porque es un nivel de riesgo bajo, sí, pero
es importante que exista lo acá de esa persona. Cuando es una sola persona, y ocurrió en un caso que yo conozco, donde yo trabajaba anteriormente, una persona que manejaba todos los servidores, manejaba todo y después él, vos le llamabas, a veces no estaba y se caía y estaba por horas sin poder, porque él era solo el que manejaba. ¿Sí? Entonces, podés poner medio inclusive en algunos casos alto puede ser también, ¿verdad? Porque si le pasa algo a esta persona y vos justo tenés un suceso o un evento en la cual él nomás se encarga, entonces en ese caso por eso es importante tener con una empresa terciarizada que vos sabés que una empresa no te va a poder poner excusa. ¿Por qué? Porque una empresa tiene que no solamente trabajar con un profesional, si vos le contratás a una empresa, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de esa empresa? Vos firmar contrato con esa empresa y ellos te aseguran el servicio las 24 horas, ¿sí? Ellos no te van a poder poner excusa, no está con mi administrador de redes ni ellos, ese es el problema de ellos. Cuando vos necesites, ellos te tienen que proveer el profesional que pueda solucionar ese evento que está ocurriendo. Sin embargo, en el otro caso que vos me mencionás, una persona a quien le vas a reclamar, no puedes reclamarle a nadie. Esa persona se enfermó, viajó, se escapó, se fue, ¿dónde? Entonces, por eso es importante Y mencionar eso. justamente, profe, en la parte de riesgo nosotros detallamos esa parte porque, como vos estabas mencionando, si le pasa algo a la persona o está caigüe o no quiere trabajar, la empresa queda al pendiente, ¿verdad? Con sus problemas y esperando una respuesta. Y lo que nosotros agregamos es en la parte de riesgos, que es un alto riesgo en realidad, porque no sabemos pues tampoco qué podría pasar con esa persona, no tenemos nada para el futuro, pero la empresa está muy confiada en lo que él tiene, en lo que ellos tienen, vamos a decir, implementados dentro de su empresa, ya que si vos ves, profe, su servidor y eso te va a asustar. Impresionante de cómo está físicamente y estructuralmente el servidor. Pero ¿qué pasa? Solamente una persona se encarga de eso y esa es la falla que ellos tienen. Y nosotros pusimos esa parte, la parte de riesgos, que es uno de los niveles muy altos de riesgo de acuerdo a cómo le ves, ¿verdad? Porque, como te digo, así como vos estás diciendo, no sabemos qué le puede pasar a la persona que puede viajar o cosas así, no puede dar la asistencia. Y fíjense que ahí hay un punto fundamental sobre ese caso. Para comentar, quiero que todos anoten. Fíjense, la inversión tecnológica está sobre una persona, sobre un profesional. Toda la inversión tecnológica, fíjense, porque cuando hablamos de data center ahí es donde se distribuyen los datos tanto conectados. Y esos servidores son caros. Que yo me imagino que vos me decís de la Gran 7, entonces me Sí, imagino que profe. son con RAD, son Sí, sí. servidores de $40,000, $60,000. Entonces, me imagino eso, ¿verdad? Entonces, fíjense, sobre una persona está esa inversión tecnológica. Entonces, en ese caso, teniendo una infraestructura donde se invirtió un dineral para hacer esa infraestructura, ¿quién le hace a la empresa contratar a otra empresa que realmente tiene prestigio, ¿sí? Dentro del mercado, ¿verdad? Y hacer un contrato con esa empresa? Porque, ¿qué pasa? Esta persona, él se enoja nomás o algo le pasa, la persona amanecemos mal, ¿verdad? O sea, no le gustó más y como le pasó esa que yo tuve también, no le gustó más y se enojó y dejó todo en pelota y después se tenía que ver la gente cómo arreglar porque no había ninguna documentación. Por eso es importante acá, quiero que anoten, ¿dónde está posicionado? ¿Cuál es el soporte de la inversión tecnológica en la empresa? Anoten eso. ¿Cuál es el soporte de la inversión? ¿Es un soporte con una empresa seria o el soporte está centralizado en una sola persona? Espero que anoten eso porque eso es fundamental. Y ahí podemos medir, inclusive como dijo el compañero, nosotros medimos nivel de riesgo alto. Yo dije hace rato bajo, ¿verdad? Porque yo pensé que era un grupo de personas, pero decimos una persona y está todo sobre él, entonces, y que tiene gran 7 de tecnología al describirme más, en ese caso ya yo sobrepeso mi nivel de riesgo a un nivel alto porque es una inversión muy grande en cuanto a tecnología. Bueno, está entonces este caso, esos puntos vas a Sí, profe. manejar de esa manera. Entonces, no sé si hay otro compañero que tiene otra pregunta para darle espacio a los demás también.
Los demás ya están haciendo su asadito, parece ahí, ya están ya ahí alzando el pie encima de la silla. Ya no se ve mi escuchando- pantalla ahora, profe. No, ya no se vemos. Ya, gracias. Y bueno, nos encontramos entonces, señores, el próximo viernes. De igual manera, si tienen consulta, me pueden, así como ahora recién un alumno me estaba llamando, ¿verdad? No se me llama a este horario, ¿verdad? Cuando ya estoy libre, ¿verdad? Entonces, sin problema, pueden llamarme, pueden consultarme. Si no le respondo enseguida, siempre después trato de responderle y escribirlo otra vez. Espero que para el próximo viernes tengamos ya el avance de los trabajos de cada grupo para poder ir discutiendo, para poder ir encaminando para que la próxima semana ya puedan realizar toda su presentación para ya terminar esta materia auditoriada. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Recording has stopped.